Muy buenas, mis estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a resolver un nuevo ejercicio, pero esta vez usando la prueba chi cuadrado de bondad de ajuste. Recordemos que la prueba de bondad de ajuste nos sirve para ajustar los datos a una determinada distribución específica. Esta distribución puede ser una binomial, una de Poisson, una de Bernoulli, una uniforme o una normal, siempre y cuando las variables sean ordinales o categóricas. En este caso vamos a hacer un ejercicio para probar normalidad, pero con una variable categórica. Recuerden que una variable categórica es la que se obtiene de una variable cuantitativa en la cual sus datos han sido clasificados por intervalos. Vamos a leer el problema y vamos a entender mejor qué es lo que vamos a realizar. En la tabla siguiente se dan las calificaciones obtenidas en la prueba de matemáticas SAT por los estudiantes de tercer año de preparatoria. Aquí están las calificaciones que están agrupados por intervalos, esas van a ser nuestros datos categóricos, y está el número de exámenes. Los datos están ajustados a una distribución normal de media 491 y desviación típica de 120. Con base a la prueba de bondad de ajuste chi cuadrado, ¿existe alguna razón para creer que el número de respuestas correctas no se encuentran distribuidas según la normal con media 491 y varianza 14.400 a un nivel de significación del 5%? Muy bien, para ejecutar esta prueba vamos primero a ver el modelo de prueba, pero lo primero que tenemos que hacer es identificar la variable, y en este caso habla sobre las calificaciones. Entonces, nuestra variable va a ser calificación obtenida por un estudiante en una prueba de matemáticas SAT. Vamos al modelo de prueba. En este caso vamos a utilizar la prueba de hipótesis para ajustar a una distribución normal, y la prueba a utilizar es la prueba de bondad de ajuste chi cuadrado. En este caso vamos a formular las hipótesis, y las hipótesis tienen que ver con respecto a la variable que vamos a utilizar y hacia dónde queremos ajustar según la prueba de bondad de ajuste. En este caso la variable es calificación obtenida por un estudiante en una prueba de matemáticas SAT, y queremos que esto se ajuste a una distribución normal. Por tanto, podemos escribir como hipótesis nulas los datos de la variable calificación de un estudiante obtenida por un estudiante de una prueba de matemáticas SAT se ajusta a una distribución normal. Esa va a ser nuestra hipótesis nula, y la alternativa va a ser lo contrario. En este caso, los datos de la variable calificación no se ajusta a una distribución normal. Y esa vendría a ser nuestras hipótesis nula y alternativa. Ahora, según datos del problema, nos dice que vamos a trabajar con una significación del 5%. Por tanto, aquí al establecer la significancia colocamos que el alfa vale 0.05. Aquí al parecer ya está, mejor así. Así lo voy a colocar de esa manera para que se entienda mejor. Vamos al paso 3. En el paso 3 nos dice que calculemos el estadístico. Y ahora, ¿cómo se calcula el estadístico? En este caso, dependiendo de la distribución que uno quiera analizar, para ajustar se debe calcular la probabilidad de ocurrencia de cada categoría, bajo el supuesto que se cumpla la hipótesis nula. En este caso debemos considerar el tamaño de la muestra, que le vamos a representar por la letra N mayúscula, y el valor esperado se va a obtener multiplicando ese tamaño de muestra multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de cada categoría. La forma de calcular el chi o el estadístico, en este caso el chi cuadrado calculado, viene a estar dado por esta formulita, en la cual vamos a sumar las diferencias de los valores observados con los esperados al cuadrado dividido entre el valor esperado. Recuerda que esto es una varianza, donde n es el número de categorías que quedan después de comprobar que cada valor esperado es mayor o igual que 5. Muy bien, para hacer estos cálculos vamos a pasar estos datos que tenemos aquí a nuestra tabla Excel, y desde ahí empezamos a resolver. Entonces vamos a abrir el Excel. Aquí ya tengo el Excel mostrado, y también tengo, ¿cómo se llama?, los datos ya colocados en esa tablita. En este caso tenemos calificación, que está dado por los intervalos del 200 a 250 hasta el intervalo 750 y 800.
Tener cuidado aquí que cuando uno hace o realiza una prueba para la distribución normal, recordemos que la distribución normal, su rango de valores es desde menos infinito hasta más infinito. Pero los datos que nos dan solamente van desde 200 hasta 800. Entonces lo primero que debemos hacer es acomodar esos datos de tal manera que se refleje que estamos empezando en menos infinito y estamos terminando en más infinito. Por tanto, una forma de poder hacer esto es quitar el extremo izquierdo del intervalo y en lugar de colocar 200 podemos colocar menos infinito y en lugar de colocar el 800 que viene a ser el último intervalo, el último valor del intervalo, podemos colocarle más infinito. En este caso yo voy a volver a colocar estos valores del intervalo aquí en estas dos columnas que he dejado en blanco, donde voy a colocar el límite inferior y el límite superior por separado, pero en lugar del primer intervalo, en lugar de colocar 200, yo le voy a colocar infinito, menos infinito, pero yo lo voy a dejar en blanco y solamente voy a colocar el límite superior solamente en el primer intervalo. En los demás intervalos no hay problema, voy a colocar los valores que aparecen 250 a 300 y eso lo voy a repetir hasta el último intervalo, pero teniendo en cuenta que, ¿cómo se llama? Bueno, aquí ya los hice más rápido, que en el último intervalo que vale 800, yo lo voy a mandar hasta el más infinito y estoy dejando esa celda en blanco para que refleje el más infinito por el lado derecho y menos infinito por el lado izquierdo en el caso del primer intervalo. Recuerden siempre hacer esto porque la distribución normal, su rango de valores es desde menos infinito al más infinito. Muy bien, aquí tenemos estos valores que están de color verde son los valores observados, o sea, son la cantidad de exámenes que se han observado en la cual el estudiante obtuvo una calificación, por ejemplo, de 200 a 250, que en esta ocasión va a representar desde el menos infinito hasta el 250. No hay ningún problema si hacemos de esa manera. Ahora voy a calcular la probabilidad de ocurrencia de esos valores que ocurren cuando son menores o iguales al límite inferior. ¿De acuerdo? Y eso voy a calcularlo usando una formulita de Excel que calcula la distribución normal o calcula esa probabilidad de la distribución normal. En este caso voy a escribir la siguiente formulita, voy a colocar igual sí, y en este caso voy a tomar en cuenta este valor y voy a preguntar primero que si ese valor está vacío, entonces que coloque como probabilidad 0, porque que sea menor o igual que menos infinito, su probabilidad debe ser 0. Caso contrario, entonces que utilizar la distribución punto normal estándar, no, distribución normal n solamente, ya que nosotros tenemos una media y una varianza. En este caso, voy a colocar, antes de colocar esta formulita aquí, que la media según datos del problema era, a ver si mostramos el Word, era como se llama, 491 era la media y la desviación típica era, o desviación estándar era 120. Entonces, estos valores voy a trasladar aquí en el Excel. Vamos a ir otra vez al Excel y como media voy a colocar 491 y como desviación estándar o desviación típica 120. En este caso la cantidad de datos lo vamos a obtener después. A pesar que ya conocemos el número de datos observados, podemos sumar esos datos. Sumamos todos estos datos que tenemos aquí y esa suma me va a dar la cantidad de datos que estamos utilizando. En este caso son alrededor de 478.000 datos. Muy bien, entonces aquí ya como conozco la media y la desviación estándar, no estoy estimando ningún parámetro, sino el problema me da esos parámetros. Voy a colocar aquí entonces esa probabilidad ahora para entenderlo mejor. Entonces voy a colocar primero, voy a calcular la probabilidad de este primer valor y voy a preguntar si ese primer valor es igual a vacío. Recuerden que si es igual a vacío, estoy trabajando con el menos infinito y la probabilidad de que suceda el menos infinito es 0 y le voy a colocar 0. Y luego, si fuese falso, si que no fuese vacío, entonces que me calcule la probabilidad utilizando la siguiente formulita de distribución normal. Se llama distrib.norm n. ¿De acuerdo? Esa es la formulita para calcular probabilidad para una distribución normal. En este caso, el valor de x viene a ser el valor de este celda que tengo aquí como que está vacía en este caso. Pero como voy a copiar fórmula, entonces voy a calcular la probabilidad para cada uno de los valores que aparecen aquí.
La media que voy a utilizar va a ser el valor que hemos escrito aquí arriba, que es el valor 491, pero lo voy a poner de forma absoluta. Y la desviación estándar va a ser el segundo valor, que también lo voy a colocar en forma absoluta. Y aquí como acumulado vamos a seleccionar verdadero, porque quiero una probabilidad acumulada. Eso es la distribución normal, probabilidades acumuladas. Vamos a cerrar aquí los paréntesis adecuados y vamos a presionar un Enter y nos va a salir acá que la probabilidad, como se esperaba, va a ser 0. ¿Pero por qué 0? Porque es la probabilidad del menos infinito. Si yo copio la fórmula hacia abajo, vamos a obtener que los valores de los extremos izquierdos van a ser estos que aparecen aquí. Muy bien. Y de esa manera calculé la probabilidad de los valores inferiores del intervalo. Lo mismo vamos a hacer con los extremos derechos. En este caso voy a calcular la probabilidad de cada uno de los valores que aparecen aquí como límite superior, teniendo cuidado que en el último valor me debe dar como respuesta 1, porque esto representa el más infinito, y el más infinito, su probabilidad del más infinito hacia el lado izquierdo es 1. Vamos a escribir una fórmula muy similar a lo que escribimos en el límite inferior, y va a ser si el valor que voy a seleccionar aquí, el valor de la celda C6, es igual a una celda vacía, entonces para mí eso representa el más infinito. Entonces le voy a colocar como respuesta 1, porque del más infinito hacia el lado izquierdo, la probabilidad vale 1. Caso contrario, voy a volver a aplicar la formulita de distribución normal estándar, estándar no, sino simplemente normal, porque voy a seleccionar la media y la desviación estándar. Voy a colocar como valor X justamente ese valor que aparece en el límite superior. La media, voy a seleccionar la media de 491, le voy a poner en forma absoluta. Y de la misma manera la desviación estándar, que le pongo de manera absoluta. Y en acumulado le voy a colocar verdadero porque quiero una probabilidad acumulada. Muy bien. Una vez que presione Enter, yo voy a obtener que la probabilidad de que suceda el valor 250 hacia el lado izquierdo va a ser de 0.022. Si yo duplico la fórmula, vamos a observar que en la última probabilidad de esta tablita aparece 1, porque justamente es la probabilidad de que ocurra el infinito hacia el lado izquierdo. Muy bien, pero lo que yo deseo es la probabilidad en el intervalo, o sea, desde el izquierdo hacia el lado derecho. Para eso simplemente voy a restar estos dos valores obtenidos, en este caso la probabilidad del límite superior menos la probabilidad del límite inferior. Y le voy a presionar un Enter, que en este caso solamente sale 0.022. Y voy a duplicar la fórmula para que se calculen en las demás celdas. Recordemos que cada uno de los intervalos aquí representan las categorías de esta variable aleatoria que estoy analizando, que en este caso es calificación. Muy bien, ahora el valor esperado como vimos cómo se llama en nuestra ficha Word, aquí tenemos que el valor esperado se va a calcular como multiplicar el tamaño de la muestra multiplicado por la probabilidad de cada categoría. Y ya tenemos calculado la probabilidad de cada categoría, que es justamente estos valores que tenemos aquí. Cada uno de estos valores van a ser multiplicados por el tamaño de la muestra, que en este caso vale 478,000 y pico, ¿sí? Y eso es lo que vamos a multiplicar acá. Entonces voy a colocar acá igual ese valor n, pero lo voy a poner en forma absoluta porque voy a copiar fórmula y voy a multiplicarlo por su respectiva probabilidad de cada categoría. Voy a presionar un Enter y voy a duplicar la fórmula hacia abajo. Observar que nosotros, por ejemplo, si hacemos un pequeño análisis, el número de exámenes, ¿cómo se llama? Fueron 3.423 para la primera categoría, es lo que nosotros observamos, pero realmente nosotros esperamos fue de 10.665. Si observamos, por ejemplo, en la categoría número 4, vemos que nosotros observamos 51.603 exámenes, pero esperábamos 49.793. Entonces, ¿qué es lo que hace la prueba chi cuadrado? Lo que hace la prueba chi cuadrado es analizar las diferencias entre el valor observado y el valor esperado.
Es por eso que calcula esa varianza entre los valores observados y esperados y analiza las diferencias. Si esas diferencias son muy grandes, entonces seguramente se va a rechazar la hipótesis nula. Pero si esas diferencias en suma son muy pequeñas, entonces se va a aceptar la hipótesis nula o no se va a rechazar esa hipótesis nula. Y eso lo vamos a calcular justamente aquí en la última columna. Simplemente vamos a restar el valor observado, que en este caso viene a estar dado por estas columnas de color verde. Le voy a restar el valor esperado, que está aquí. Esto lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre este mismo valor esperado. Y eso lo vamos a repetir en cada una de las categorías que tenemos aquí. Y al copiar la fórmula me dan esos resultados. Muy bien, entonces la suma de estos resultados me va a dar el estadístico para hacer la comparación con el valor teórico y saber si rechazamos o no la hipótesis nula. Es así que en esta celda que está aquí arriba, donde dice XC, que viene a ser el chi calculado, voy a colocar igual suma de todos estos valores que hemos obtenido aquí cuando hemos calculado la varianza entre el valor observado y el valor esperado. Y esa suma me sale aproximadamente 12.667, que eso viene a ser nuestro estadístico. Entonces, ese valor ya lo podemos pasar, ¿cómo se llama?, a nuestro Excel para ya empezar el proceso de prueba. ¿De acuerdo? Ahora, además, antes de hacer eso, observar que aquí aparece un valor K. ¿Qué es el valor K? K viene a ser el número de categorías que estamos nosotros analizando. En este caso, el número de categorías viene a ser el número de intervalos que hemos analizado aquí en la tabla. En este caso voy a colocar igual a contar A, y voy a contar todos esos valores que están aquí. Selecciono todas esas celdas y me va a salir 12. Tenemos 12 categorías. El M representa la cantidad de parámetros que han sido estimados para obtener el valor esperado. En este caso no estamos estimando ningún parámetro. A decir verdad, los parámetros son media y desviación estándar, pero ninguno de esos valores los hemos estimado porque el problema nos los ha brindado. Por lo tanto, la cantidad de parámetros es 0. Pero si tú estuvieses estimando esa media o esa desviación estándar, utilizando quizás la muestra, entonces tenemos que colocar aquí 1 o 2 dependiendo de la cantidad de parámetros que hayamos estimado. Luego aparece el K-M-1, que vendría a ser los grados de libertad, que lo vamos a utilizar cuando realicemos o cuando lleguemos el paso 4 de nuestro proceso de prueba. En este caso, si yo resto el 12 con el 0 y con el 1, me va a dar como respuesta aquí 11. Y 11 vendrían a ser los grados de libertad. Además, observar que aquí aparece alfa. Según el problema, la significancia, lo establecimos también ahí en el proceso de prueba, es un 5%. ¿De acuerdo? Y ahora viene el valor teórico. El valor teórico lo vamos a calcular después, ¿sí? Lo vamos a calcular después. Primero pasemos los datos que ya tenemos a nuestro proceso de prueba y, ¿cómo se llama?, hacemos los cálculos que faltan. En este caso, el chi calculado vale 12.667.719. Vamos a ir a nuestro Word y aquí todo lo que hemos calculado ha sido para obtener el valor chi calculado. Entonces voy a borrar todo esto. Observar que ninguno de los valores esperados que aparecen aquí son menores que 5. Por lo tanto, no hay ninguna fusión que deba realizar. Entonces vuelvo a nuestro Word. Entonces voy a borrar esto. Voy a borrar esto porque ya hicimos la prueba. Y voy a colocar aquí, también voy a borrar esto que está aquí. Y voy a colocar aquí igual, y voy a colocar el valor que hemos obtenido en el Excel. En este caso fue 12.667.719. Ya está. Y eso vendría a ser nuestro estadístico. Ahora vamos al siguiente paso. El siguiente paso es hallar el valor teórico. Y el valor teórico se obtiene, bueno, es la chi cuadrado con n-1 grados de libertad y 1 menos alfa. Bueno, en este caso aquí me equivoqué. No es n-1, sino es k menos m menos 1 grado de libertad y una probabilidad 1 menos alfa. Y es justamente lo que hemos obtenido allá, que fue 11 grados de libertad. ¿De acuerdo? Y como nuestra significancia valía 5%, al aplicarle el 1 menos alfa nos va a dar 95%. Entonces vamos a reemplazar estos valores aquí. Voy a colocar aquí 11 como grados de libertad y el 1 menos alfa que viene a ser 0,95. O si quieres 95%. Y esto nos va a generar la región crítica.
Entonces voy a colocar esto en el Excel para ver cuánto sale este valor chi teórico, que es lo que nosotros necesitamos para tomar la decisión. Voy a ir otra vez al Excel y voy a colocar aquí, voy a calcular ese valor teórico de tabla, que en este caso viene a ser la función inb.chi cuadrado, y vamos a colocar como probabilidad 1 menos alfa. En este caso es 1 menos esta significancia que tenemos aquí del 5%. Y los grados de libertad viene a ser este valor que colocamos hace rato como 11. Voy a presionar un Enter y nos va a salir como resultado 19,675, que viene a ser nuestro chi teórico, y ese valor lo vamos a pasar al Word. Muy bien, aquí en el Word voy a reemplazar este valor que está aquí y voy a colocar en su lugar 19,675. Y esto conformaría la región crítica donde nosotros rechazamos la hipótesis nula. Y ahora vamos a ver si la vamos a rechazar o no la hipótesis nula. Para eso vamos al paso 5. En el paso 5, observar aquí que nos dice que el H0 se rechaza siempre y cuando el chi calculado pertenece a la región crítica. Pero nosotros observamos que el chi calculado vale esta cantidad. Y esa cantidad es superior a la cantidad. O sea, este valor es superior al 19. Por tanto, cae en la región crítica. Y eso significa que vamos a rechazar el H0. Entonces vamos a poner como. Voy a colocar aquí como. Control Z. Vamos a mejorar aquí. Como. Y vamos a colocar aquí, voy a borrar esto que está acá, como el valor calculado, que viene a ser en este caso igual a 12.667.719, pertenece a la región crítica. Entonces nuestra decisión va a ser rechazar H sub 0. Acá me faltó colocar un igual para que se entienda mejor, ¿sí? Voy a colocar aquí H sub 0. Ya está. Muy bien. Y esa es nuestra decisión, rechazar el H sub 0. Si nosotros volvemos a la parte de arriba y vamos a ver que el H sub 0 es los datos de la variable se ajusta a una distribución normal. Pero estamos rechazando eso. Por lo tanto, estamos aceptando que los datos de la variable calificación no se ajustan a una distribución normal. Voy a copiar eso. Voy a copiarlo esto aquí. Entonces, en sacar conclusiones va a ser: los datos de la variable calificación no se ajustan a una distribución normal. Y le agrego esto a un 5% de significancia. Recuerden que es muy importante colocar el 5% de significancia porque nosotros tomamos una decisión en base a no saber si la hipótesis nula es verdadera o falsa. Solamente podemos asumir bajo un cierto porcentaje que eso puede ser cierto, pero también puede ser falso. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante colocar esta partecita que está aquí. Muy bien, mis estimados estudiantes, hemos concluido el ejercicio. Espero que hayas comprendido. Y si tienes cualquier pregunta, no dudes en escribir en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video.